Una batería de aumentos, algunos que ya se habían anunciado hace algunos días, otros que fueron más recientes, pero que involucran, como bien decías, bienes tal vez de primera necesidad o cotidianos como las tarifas o la nafta, y otros como el DNI o el pasaporte, que si bien no es algo que se haga todos los días, sí va a ser un gasto más importante cuando haya que ir a renovarlos. Totalmente, y es un aumento aparte muy importante para cambiar, el momento de cambiar el DNI o el pasaporte. Pero bueno, vamos a ir mencionando y recorriendo cada uno de estos. En el caso de la luz. Así es, si bien no se especificaron los aumentos concretos de cuánto va a ser el incremento que se realice, porque todavía están en proceso de negociación y de determinación de cuál va a ser el proceso, el ministro de Energía, Javier Iguazel, hace unos días informó que para el segundo semestre los aumentos tanto en la luz como en el gas estarían en el orden de la inflación, y se habla de esta cifra de un 30% en promedio, que se anunciarían en los próximos días y que entrarían en aplicarse en las tarifas de octubre. Entonces, lo que se plantea, pero ya pensando en un nuevo incremento después de lo que se ejecutaron en el primer semestre. ¿Qué se ajustará? Entonces, por inflación no vendrá en la próxima factura, pero... Sino a partir de octubre, exacto. Pero ya se anuncia por todo también el proceso formal de plazos necesarios para el nuevo cuadro tarifario. Tal cual. Y bien lo decías vos recién, Esteban, lo mismo sucede en el caso del gas. Entre un 25 y un 30% estamos hablando en ambos casos de un ajuste por inflación. Exacto, que son menores, esto es importante también marcarlo, el plan original que tenía el ministro Aranguren, que ese fue un poco lo que cambió con la devaluación, que trastocó la ecuación pensando en los aumentos que estaban dolarizados y que por un dólar mucho más caro también es necesario que reajustarlos porque la demanda, la capacidad tal vez de aumentarlos es mucho menor. Totalmente. Ahora vamos a hablar del transporte, en este caso de los colectivos. Así, ese es el boleto mínimo, aumenta $1 al mediados de agosto, el 15 de agosto, lo confirmó el ministro de Transporte la semana pasada. En el caso del boleto de los tramos mayores llegan hasta el 17% en el primero de los 3 tramos que van a completar el aumento del 30 y 40% de acá hasta octubre. Bueno, en el caso de las prepagas... Se había anunciado en junio un aumento del 7,5%, siempre con este plazo que se publica en boletín oficial más de un mes antes, y finalmente se ejecuta a partir de los planes que se facturan en agosto. Es este aumento del 7,5% que acumulan el sector en lo que va del año, en 8 meses, un 19%. 19% en lo que va del año. Exacto. O sea, estamos hablando del primer semestre. Exacto, incluyendo hasta agosto sería, pero en 8 meses son después un 4% en febrero y el 7,5% que se aplicó en junio. Este sería el tercero del año. Bueno, ¿qué pasa con los trenes? Es también parte del nuevo esquema que se anunció, es variable porque de acuerdo a cada línea tenían boleto inicial de arranque diferenciado y el aumento que se aplicó en cada una es menor. En el San Martín, el Mitre y el Sarmiento es un 11%, es la línea que menos aumenta. En el Belgrano Norte, 15%, el Urquiza, 20%, el Belgrano Sur, 22% y el Roca, el 23%. Los que más aumentan son los que tienen un boleto inicial más bajo en términos nominales, partían de boletos más bajos, que también siguen por debajo del precio del San Martín, el Mitre y el Sarmiento. Claro, que serán el Roca y el Belgrano Sur en este caso, ¿no? Y ahora sí, vamos a hablar de los trámites. A ver, para aquellos que tengan que renovar su DNI o también en el caso del pasaporte, van a tener que pagar más. Exacto, sí, se anunció, es el trámite formal que uno realiza cuando va al registro para renovar el trámite, cuando el documento se vence o cuando tal vez se pierde y se extravía. El documento, el renovar el DNI, que antes costaba 100 pesos, pasa a costar 300, un aumento del 200%, que en la placa lo tenemos confundido al revés. Y el pasaporte, que costaba 950 pesos, pasa a 1.500 pesos, un aumento del 57%, que es cierto que estos son los trámites que se realizan de forma tal vez convencional, porque sigue siendo más barato este proceso que el trámite express que se realiza en los aeropuertos. Cuando uno, no tengo el pasaporte, está el servicio de hacerlo presencial en las terminales, pero sí tiene un costo mayor porque se resuelve en apenas unas horas. Claro, y es importante esto, ¿no? ¿Cuáles dejan de tener validez? Hablamos del DNI verde, la libreta cívica, la libreta de enrolamiento, ya dejan de tener validez. Solamente serán válidos el DNI tarjeta y el DNI celeste más tarjeta. Claro, que fue la primera edición de este nuevo documento. Todos los anteriores en papel no tienen validez, y por eso también fue en su momento, en algunos años anteriores, este proceso de que la población lo renueve. Bueno, era el único documento nacional de identidad válido, que es el que se entrega cuando se hace el trámite, es la tarjeta, similar a lo que era la vieja cédula de identidad. Ese es el trámite que estamos viendo, y ese es el que aumentó a 300 pesos. Claro, bueno, y si hablamos de aumentos de precios, también se refirió a esto el propio presidente de la Nación, Mauricio Macri, que habló de la inflación, pero también habló de aumentos de precios y precios diferenciales en algunos casos. Dijo que hay que caminar. Vamos a escucharlo. ¿Habrá un número para decir de la inflación, de la última inflación que vamos a tener? No, digamos que
ya el tema de los números también aprendamos, ¿no? O sea, yo lo que le digo es, este año terminaremos en inflación alrededor del 30%, lamentablemente, producto de este tormentón, el aumento del petróleo. Pero baja, pero va a bajar el año que viene. Este mes baja, y va a seguir siendo la baja, y el año que viene va a bajar, y en 2 o 3 años vamos a tener una inflación de un dígito, como nos hemos comprometido, porque así la tienen el 99% de los países. Nos salvamos de ir al 1.000.000% de inflación de Venezuela, pero todavía estamos batallando contra la inflación. Es una mala cultura, es un mal hábito, y para eso tenemos que realmente estar todos cerca. La gente tiene que caminar, mirar, porque en estos momentos de evaluación uno encuentra más o menos 30% en los precios, va a un lugar y esas solo pueden ser las diferencias. Entonces yo les pido a todos los cordobeses que se cuiden, que miren, que comparen precios hasta que esto se termine de equilibrar. Bueno, si bien no habla de un número específico de inflación, el presidente Macri dice que los precios están más o menos un 30% arriba, ¿no? Se anima a plantear un número similar, que es está en torno a las expectativas que algunos economistas privados plantean, y está por encima de esta meta que se planteó en el acuerdo con el FMI del 27%, que llega hasta el 29% y al 32%, el cifra interanual, que eso es lo que hay que seguir como parte de este recorrido, estas metas trimestrales, y que no supere ese máximo del 32%, que es lo que se estima. Con un dato también interesante, porque como hablamos del dólar, que este mes, por primera vez en el año, cerró con un 5% en baja. Se prevén también nuevos aumentos en la nafta y otros componentes que tal vez dinamizarían más la inflación en los próximos meses, y que hay que seguirlo de cerca. Y que en estos días se mantiene estable, ¿no? Exacto, se mantiene estable, pero también a costa tal vez de medidas que impactan en la economía real, en el bolsillo de los ciudadanos, y que otras cuestiones que tal vez a mediano plazo tienen su éxito concreto para frenar el dólar y la inflación ahora, pero que tienen sus costos a mediano plazo en otras dimensiones que después habrá que ver cómo continúan, como el financiamiento de las empresas, como el consumo y otras cuestiones cotidianas. Bueno, clarísimo, Esteban.